En este vídeo te voy a contar la historia de cómo conseguí llegar a Silicon Valley con 19 años y sin conocer absolutamente nadie. Muy buenas a todos, yo soy Alex Recouso y bienvenidos a un nuevo vídeo que la verdad ya tenía ganas de hacer porque algunos de vosotros ya me habéis estado preguntando acerca de mi historia para conocerme un poco más y también de cómo había sido mi experiencia en Silicon Valley. Y por si acabas de llegar a este vídeo y no me conoces, no sabes lo que es Silicon Valley, básicamente se trata de una zona, no es ni siquiera un país ni una ciudad, es una zona en el área de la bahía de San Francisco formada por una serie de pueblitos como Palo Alto, San José, Mountain View, hasta San Francisco, donde se encuentran algunas de las empresas tecnológicas más importantes del mundo y donde han nacido muchas de las startups que se han convertido en estos gigantes. Y para entender por qué yo tuve esta necesidad de ir a Silicon Valley, por qué sentía esa necesidad de ir allí, conocer a otros fundadores y ver empresas que estuvieran allí funcionando, tenemos que remontarnos al año 2019, cuando yo había venido aquí a Madrid a vivir para estudiar en la Universidad Carlos III, como algunos ya sabréis, estudio empresa y tecnología, y me di cuenta de que en la universidad no iba a aprender sobre empresa y tecnología, sobre startups, que es lo que realmente a mí me interesaba. Este tema lo trataré seguramente en otro vídeo, pero básicamente fue eso, que yo estaba interesado en las startups, en las empresas tecnológicas, y en la universidad me di cuenta de que no me lo estaban enseñando precisamente porque ese mismo año fue cuando yo empecé mi primera startup real, Midfit. La historia es que cuando llegué a Madrid conocí a una serie de personas con las que decidí empezar este proyecto, pero por allá por marzo, abril de 2019, después de haber lanzado una especie de MVP y haber conseguido unos primeros usuarios, nos dimos cuenta de que había ciertas discrepancias dentro del equipo y decidimos cortar el proyecto. Entonces yo, en esta situación en la que mi primera startup había fracasado, en la universidad no estaba estudiando algo que me gustase, decidí que ese verano tenía que ir a Silicon Valley para realmente conocer este ecosistema de startups y saber si era lo que realmente me gustaba y si era a lo que me quería dedicar. O sea, básicamente yo en aquel momento decidí ir a Silicon Valley en una especie de viaje de desarrollo personal, por decirlo así. No me gusta llamarlo así, pero fue como yo lo sentía, como por ejemplo cuando Steve Jobs se fue a la India en busca de respuestas, pues yo me fui a Silicon Valley en busca de respuestas. El caso es que por aquel entonces yo tenía unos pequeños ahorros, pero claramente necesitaba el permiso de mis padres, porque bueno, con 19 años, si te quieres ir a otro continente, pues necesitas al menos que tus padres te den el visto bueno. Entonces busqué la excusa de hacer un curso. Dije, si yo encuentro allí un curso que hacer, eso es formación, y a mis padres seguramente les parezca bien. Entonces me puse a buscar los diferentes cursos, obviamente presenciales, para tener la excusa de ir allí a Silicon Valley, a San Francisco, y me encontré con Product School, que era una academia que ofrecía cursos de Product Manager. El Product Manager es básicamente una figura que se encarga de todo el tema de desarrollo de producto, desde los aspectos más técnicos hasta los aspectos también un poco de negocio, y en mi opinión es una figura que se asemeja bastante al rol del fundador, al rol del founder, en cuanto a habilidades se refiere. Entonces vi este curso de Product Manager y dije, de una, y se lo propuse a mis padres y les pareció bien. Entonces reservé un hotel, reservé los vuelos y solicité la plaza en este curso de Product Manager. Todo iba bien hasta que una semana antes de irme a San Francisco recibí un correo diciendo que se cancelaba el programa. En ese momento mis padres me insistieron en que no fuera porque claramente era un país en el que no conocía a nadie. Además, San Francisco es una ciudad especialmente peligrosa, ya que tiene un problema en cuanto a los homeless, el uso de sustancias e incluso a día de hoy la criminalidad. Pero bueno, yo tenía claro que necesitaba ir a San Francisco, que necesitaba ir a Silicon Valley, y como curiosidad, hace unos cuantos meses me encontré en la página de Patrick Collison, el fundador de Stripe, un post en el que decía una serie de cosas que a él le hubiera gustado hacer o que hizo antes de cumplir 20 años, y una de estas cosas que recomendaba hacer era ir a Silicon Valley, era ir a San Francisco para conocer a otras personas que hubieran ido allí persiguiendo sus sueños. Y dije, joder, sin haber leído este post, yo lo hice. Pero bueno, el caso es que les insistí a mis padres de que quería ir a San Francisco
Y obviamente yo en el fondo sabía que no tenía mucho que hacer allí porque no conocía a nadie. Entonces la solución que se me ocurrió fue entrar en LinkedIn, filtrar a todas las personas que fueran españoles o que hablaran español y que estuvieran allí en Silicon Valley trabajando o con sus propias startups y contactarlos a todos. El mensaje decía algo así como: soy un estudiante de empresa y tecnología que acaba de estrellar su primera startup y quiero ir a San Francisco para conocer a otras personas que hayan recorrido un camino parecido. O sea, básicamente hice una serie de mensajes en frío masivos, no sé, quizá le mandaría ese mensaje a unas 100, 200 o 300 personas incluso, y solo unas 5 o 10 personas me contestaron. El caso es que de esas 5 o 10 personas que me contestaron, solo una me contestó con algo realmente útil que me podía ayudar, y esa persona fue Carlos. Carlos a día de hoy se ha convertido en un gran amigo y en aquel momento me comentó que podíamos hacer una llamada y me explicó que él tenía un co-living. Básicamente él había creado uno de los primeros co-living en Silicon Valley, que es básicamente una casa en la que se juntan los emprendedores para vivir. Su propuesta era que emprendedores que llegaran de otros países a Silicon Valley pudieran tener una especie de soft landing, un aterrizaje suave, y conocer a otros founders sin tener que quedarse en un hotel como yo me iba a quedar. Además me presentó una serie de personas a las que conocer una vez que estuviera allí en Silicon Valley, ahora os cuento más. Y también me comentó que él ya no estaba operando su co-living, pero me presentó a otro de la competencia en el que me podía alojar. El caso es que eso ya fue la locura total. Me iba a ir a un país en el que no conocía a nadie y me iba a quedar en un co-living. Así que llegó el día y volé hacia Los Ángeles, después volé hacia San Francisco, y cuando llegué la verdad que me di cuenta al instante de que la decisión de haberme quedado en un co-living y no en un hotel había sido una decisión muy buena. Básicamente, al quedarme allí pude conocer a otros founders de startups que más tarde se convertirían en buenos amigos, algunos de ellos, y además tenía una zona de coworking y unas instalaciones que la verdad estaban bastante bien para lo que te puedes esperar en San Francisco. Como sabrás, los precios en Silicon Valley son una auténtica locura. Y si quieres ir allí, realmente prepara la cartera, porque ya solo en lo que es el hotel, el alojamiento o donde sea que te quedes, te van a meter un clavo. Así que el co-living realmente es una opción muy buena si quieres viajar a Silicon Valley, porque es barato. Al final, bueno, compartes la habitación con otras 3 personas, la estaba compartiendo yo, eran literas. Pero tienes instalaciones como por ejemplo coworking y te permite conocer a otras personas si vas como yo, sin conocer a nadie. Además de esto, otra cosa que disfruté mucho en Silicon Valley fueron los eventos, porque por ejemplo aquí en España no tenemos eventos de tanto nivel, por decirlo de alguna forma. Fui a una serie de competiciones, de pitch, que bueno, no son muy útiles realmente si eres tú el emprendedor, pero son divertidas de ver. A mí me gustó verlas en aquel momento. Además de esto, otra de las cosas que estaba muy interesado en hacer era conocer a personas que trabajaran para las Big Tech, para conocer estas oficinas que tan famosas son en todo el mundo, por ejemplo las oficinas de Google, el Googleplex. Como te dije, Carlos me presentó a un chico que trabajaba en Google, a un chico español que se llamaba Asier, y básicamente tuve la oportunidad de comer en Googleplex y ver todas las oficinas, y me parecen una auténtica pasada. De hecho, seguramente muy pronto suba un vídeo comentando todas las stories, todos los vídeos que grabé allí, así que suscríbete si no te lo quieres perder. Además de esto, una de las experiencias más brutales que tuve allí fue el poder conocer a Daniel Kotke. Los que hayáis leído la biografía de Steve Jobs sabréis que Daniel era su mejor amigo y una de las personas que lo acompañó cuando estaba empezando con Apple. Al final tuvieron una serie de problemas que los separaron, pero básicamente poder conocer a alguien así me pareció increíble. Y una de las cosas más importantes con las que me quedé de Silicon Valley es que realmente toda esta innovación creo que se debe en gran parte a la densidad de fundadores por metro cuadrado. Como te comento, estos pueblitos al final pues son eso, son pueblitos, son muy pequeños, y con tantas personas de tantas partes del mundo viviendo allí, es normal que al final aparezcan estas ideas. Es decir, si yo, que tuve la oportunidad de estar unas semanas allí,
pude conocer a tantas personas interesantes con tantas ideas diferentes, tantas visiones del mundo diferentes. Imagínate las personas que estuvieran viviendo allí. Lo cierto es que después del 2020 la situación allí creo que es bastante distinta, con todo el auge del trabajo en remoto. Muchos de estos trabajadores de las Big Tech están trabajando en remoto y realmente los founders se han dado cuenta de que ya no necesitan estar allí y pagar el coste de la vida tan elevado que se tiene allí para que sus startups tengan éxito. Si bien es cierto que todo esto nos ha llevado a una especie de descentralización de Silicon Valley y hemos visto como muchos founders se iban a otros sitios como Miami o como Austin en Texas, a mí a nivel personal Silicon Valley y en concreto San Francisco me transmiten una energía especial. Desde el primer momento en que llegué allí sentí una especie de energía como que ese era el sitio al que yo pertenecía. De hecho, después de estar allí, una de mis prioridades era el poder volver. Y si todo va bien, en agosto más o menos me iré a Los Ángeles. Esto no lo había comentado antes, tampoco os quiero contar mucho porque no lo quiero gafar, pero puede ser que tenga la oportunidad de volver. Aunque también es cierto que no creo que vuelva a Silicon Valley o San Francisco en el corto plazo. De hecho, creo que San Francisco y Silicon Valley han cambiado muchísimo durante los últimos meses. Han visto un auge de la criminalidad y un auge de los problemas que ya venía arrastrando. Y no creo que ahora mismo sea el mejor lugar al que ir si quieres empezar una startup. Como te comenté en el vídeo de los mejores países para empezar tu startup, si nos ceñimos estrictamente a lo que es la libertad económica, Estados Unidos no está entre los mejores países en cuanto a libertad económica. Pero incluso si quieres ir más allá y quieres centrarte en los ecosistemas de startups, que sí que es cierto que en Estados Unidos seguramente esté el mejor ecosistema de startups del mundo, porque a nivel de números es el país del mundo que más unicornios produce junto con China. Lo cierto es que en Estados Unidos hay más opciones más allá de Silicon Valley y de hecho ahora estamos viendo como muchas startups se van a otros sitios como Los Ángeles, Austin o Miami. Y es que a pesar de que seguramente en el momento en el que estoy grabando este vídeo Silicon Valley siga siendo la cuna de la innovación a nivel mundial y el hub tecnológico más importante, lo cierto es que cada vez es menos relevante donde vivas. Y es ahora cuando hay que pensar en términos también de calidad de vida y de coste de la vida y barajar si nos compensa o no estar en Silicon Valley. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo sobre mi historia en Silicon Valley, también un poco la situación actual del área de la bahía, y recuerda que puedes hacer clic aquí para suscribirte o aquí para ir a ver otro vídeo.